Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Rivera. Gracias, presidente. Gracias también a la ministra por su comparecencia y especialmente a las familiares de las víctimas del día 42 que aquí nos acompañan. Gracias, como ha dicho un portavoz anterior, al buen criterio, a la generosidad de la mesa de esta comisión. Miren, por suerte el Estado no es Trillo. Por suerte España no es un ministro de ningún gobierno. Por suerte España es un gran país que tiene mecanismos para resarcir, aunque sea tarde y mal, resarcir el dolor, que es difícil de resarcir, pero desde luego la dignidad a las víctimas, a sus familiares y también al propio país. Creo que el Consejo de Estado, en ese informe al que hemos tenido acceso a través de los medios de comunicación, cosa que nos hubiera gustado acceder de manera transparente, que forma parte de la democracia, de esos principios de los que hablaba la ministra, es verdad que con ese informe del Consejo de Estado se cierra un círculo del Estado, pero un círculo doloroso, un círculo demasiado largo, eterno, para los familiares y para no solo los familiares, para muchas personas de bien y para especialmente las fuerzas, y en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han visto con dolor el paso de estos 13 años. Un accidente, ministra, siempre puede suceder, por eso es un accidente, pero hay accidentes que se pueden evitar. Y en ese mismo informe del que usted hablaba hay algunas consideraciones que usted ha emitido o no ha explicado del todo y que yo creo que habría que poner de relevancia. En primer lugar, había información que apuntaba a posibles negligencias en el mantenimiento de esas aeronaves. Habían alertas, alarmas que indicaban que se podía evitar o que se podía tomar medidas respecto al uso de ese tipo de contratos y de aeronaves. De hecho, otros países como Suecia, Noruega o Finlandia lo advirtieron y tomaron medidas y no participaron ni tuvieron la misma relación contractual con esas empresas. Con lo cual, si otros países hicieron cosas distintas ante esa información, es que seguramente se podía haber hecho de forma distinta. Alguno dirá que es fácil decirlo ahora, pero cuando uno tiene advertencias, informes técnicos que advierten precisamente de un mal mantenimiento, lo que hay que hacer es ser muy cauto, muy prudente y muy garantista, como usted decía, y evitar que eso se produzca, especialmente en el ámbito aéreo, donde todos sabemos que los accidentes siempre suelen ser trágicos y mortales. Por tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no se ha hecho bien. Y más allá del lenguaje administrativo, que es muy respetable, porque forma parte del Estado, yo creo que esta comparecencia es también para dar y devolver la dignidad a España como país, a las víctimas y a los familiares, en definitiva, y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque creo que ahí es donde está realmente parte del sentido de esta comparecencia. No vamos a reparar, lamentablemente, la vida ni recuperar la vida de ninguno de esos soldados. No vamos a hacer, seguramente, olvidar el dolor de estos últimos años, pero sí podemos hacerlo o aliviarlo con dignidad. Y yo creo que hoy, señora ministra, la dignidad pasa, en primer lugar, por pedir perdón. Porque la vida, pedir perdón, es sano, es bueno. Y además, cuando uno ejerce un cargo político de un gobierno del mismo color político que el ministro que estuvo, creo que además reconforta y reconcilia seguramente a mucha gente con el gobierno, con la política y con esta Cámara. Así que yo les reconozco que nunca dejan de sorprender ustedes con la falta de humildad y con la falta seguramente de generosidad. Y todos esperábamos aquí, toda España seguramente, especialmente los familiares, que usted hoy simplemente abriera esta comparecencia diciendo: pido perdón, esto no se ha hecho como se tenía que hacer y este Gobierno va a reparar en lo que pueda todo lo que hizo mal el Gobierno del Partido Popular de entonces y el ministro de turno. Pero no lo ha hecho, ha perdido una oportunidad. Es verdad que está a tiempo, pero creo que todo el mundo esperaba esa dignidad, porque la dignidad es de gente grande y la gente grande suele pedir perdón cuando se equivoca. Y la grandeza de este país no la duda nadie, lo que hay que ver es si este Gobierno está a la altura y puede pedir también perdón, como esperan muchos españoles, no solo los familiares, sino mucha parte o buena parte de la población española. Pero también hay que hablar de investigación. Usted ha apuntado a esa investigación. Mire, yo creo que no se trata de volver a investigar lo investigado, sino de una investigación, en todo caso, que sea útil para las familias y para saber la verdad, que sea verdad y, por tanto, no de parte ni partidista, no como se hizo en su día mal y de manera arrogante por parte del ministro Trillo. Y, además, tiene que ser una investigación ágil, porque el dolor de las familias, a pesar de que se está intentando resarcir, no deja de ser dolor cada vez que hablamos de esto, cada vez que recordamos esto. Por tanto, cuanto más rápida, más verdad
y más útil sea esa investigación que usted pretende realizar, pues seguramente más sentido tendrá. Si simplemente vamos a alargar esto o darle uso político a esto, creo que estaremos todos de acuerdo que no tiene ningún sentido. Estoy convencido que incluso las víctimas, y en este caso las familias de las víctimas. Por otro lado, también, señora ministra, tenemos que encontrar mecanismos de canalizar también la opinión, las quejas y, en definitiva, las advertencias de las propias perjudicados, en este caso, de los militares. Usted ha hablado de algunos mecanismos, pero la realidad es que, según nos cuentan a nuestro grupo y la información que tenemos en los portavoces de defensa, pues deja mucho que desear todavía. Hay mucho que avanzar y mucho que mejorar para atender también las quejas, las advertencias, las protestas o las reivindicaciones legítimas de nuestros soldados. Con lo cual, en eso le pido también que, ya que es usted nueva ministra de Defensa, haga cosas distintas también que lo que hicieron los ministros anteriores y atienda mejor a esas informaciones que, en definitiva, nos pueden ayudar a evitar también tragedias. Por otro lado, transparencia. Miren, a nosotros nos cuesta y nos duele ver cómo algunas de las empresas que fueron protagonistas de estos contratos pues pueden recibir luego subvenciones por parte del Estado. Nosotros vamos a proponer una modificación de la ley de subvenciones para que las empresas, en este caso, que pueden ser partícipes de una mala gestión y una tragedia como esta, no puedan recibir dinero y subvenciones del Estado. Nos parece de sentido común y que da igual el Gobierno si es de un partido político u otro. Lo importante es que las empresas que contratan con el Estado y actúan de manera negligente no tengan subvenciones de ningún gobierno. Me parece que eso es legítimo y ese es uno de los ejemplos de cosas que pueden cambiar precisamente con esta comparecencia y con esas resoluciones. En definitiva, transparencia, también premio y castigo a quien hace las cosas bien y que las hace mal, porque desde luego ese accidente se podía haber evitado a nuestro juicio y a juicio de algunos de los informes de los que estamos hablando. Y finalmente, ministra, hay algo, como le decía, que es intangible, ¿no? La reparación patrimonial, que en el informe del Consejo de Estado queda bien definida y usted reconocía, estoy de acuerdo con usted, que ese informe reconoce esa reparación patrimonial. En la vida hay cosas mucho más importantes desde luego que el dinero. Y una de ellas, sin duda, es la dignidad, es la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y seguramente, si el ministro Trillo y el Gobierno de turno en su momento, donde participaba el actual presidente de Gobierno, hubieran tenido esa empatía y esa humildad y esa capacidad, hubieran reconocido errores, hubieran reparado no solo en lo patrimonial, sino en lo moral, y hubieran devuelto la dignidad y la confianza, porque uno de los principios democráticos básicos es la confianza en el Estado, la confianza en las instituciones, la confianza en el Ministerio. Y yo creo que durante demasiados años ha habido parte de la población española que, precisamente por este caso, pues no ha confiado en el Ministerio de Defensa o ha tenido una contradicción absurda que no merecen. Estoy convencido que ni los soldados ni sus familiares tienen por qué tener contradicción entre defender a su país, defender a su bandera, defender la libertad y la seguridad y a la vez confiar en el Ministerio de Defensa de turno. Y eso es momento de repararlo, que vuelvan a confiar en el Ministerio de Defensa, que vuelvan a saber, da igual quién gobierne, que ese es su gobierno, que vuelvan a saber que el interés partidista o el miedo a que el señor Trillo diga, hable o se enfade, no es motivo para no reparar y poner el lugar que merecen las víctimas y sus familiares. Eso es lo que podemos hacer hoy aquí, reparar eso. Eso es lo que usted aún en la réplica tiene tiempo de realizar. Cerrar ese círculo, dignificar ya no solo a las víctimas, sino al país, al Estado, al Gobierno, a España, y cerrar ese círculo pidiendo perdón, actuando de manera ágil en esa investigación y volviendo a dar sentido a la protección y a la confianza que merece un ministerio, en este caso un ministerio importante como es el Ministerio de Defensa. También me debo decirle, ministra, y en eso creo que estaremos de acuerdo, que también hay que demostrar el movimiento con hechos. Y ahora no hablo solo de este accidente, lamentablemente, sino del apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo digo porque en esta Cámara, lamentablemente, y hoy no es el día para hablar de ello, espero también que en un futuro algunos grupos cambien su dinámica y no criminalicen a nuestros soldados y no hablen siempre contra los presupuestos para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no hagan resoluciones contrarias precisamente en esa línea, porque los mismos que hoy dicen que hay que invertir más en no sé qué mantenimientos, en no sé qué aeronaves, serán los mismos, ya lo veremos, que después querrán recortar en presupuestos, en sueldos y en apoyo a nuestros servidores públicos. Nosotros no vamos a hacer eso, ministra. Sabe usted que nosotros en eso, para tener compromiso con nuestros servidores públicos, vamos a cumplir. Y a diferencia de otros grupos, no utilizaremos eso políticamente cuando convenga y luego
seremos los primeros en quitarle medios materiales y medios humanos a nuestro ejército, a nuestros servidores públicos o a nuestra defensa y nuestra seguridad. Creo que eso es de recibo también decirlo, porque creo que se predica también con el ejemplo y con los presupuestos. Y ahí espero también que se predique no solo con palabras, sino también con hechos y con presupuestos. Finalmente, como le decía, hay que cerrar ese círculo, un círculo doloroso, un círculo eterno, un círculo que ha durado demasiado. Y yo creo, sinceramente, que no tenemos que estirar más políticamente a este asunto. Si el Gobierno es capaz de pedir perdón, si el Gobierno es capaz de investigar de manera ágil, verdadera y, sobre todo, útil, y si somos capaces también de tomar medidas como la que decíamos, como las subvenciones, como canalizar mejor la atención a los soldados y también apoyar presupuestariamente que esa labor se haga de manera digna, porque nuestros soldados son servidores públicos y tienen que trabajar de manera digna y de manera segura, porque además de que garantizan nuestra seguridad, necesitan seguridad. Ellos son los primeros que necesitan seguridad para poder defendernos. Así que yo creo que eso es algo de futuro, es algo que hay que mirar al futuro, aprender de los errores, cerrar el círculo, mirar hacia el modelo también que queremos de futuro de relación con nuestros soldados y con nuestros servidores públicos. Ministra, el patriotismo no se demuestra solo con una bandera, que también, no se demuestra solo defendiendo la Constitución, que también, se demuestra también sabiendo estar a la altura. Y para mí, ministra, la altura hoy es pedir perdón. La altura hoy es escuchar, ser humilde y ponerse en el lugar de los familiares y de todos esos soldados que seguro que hoy están muy pendientes de lo que sus Cortes, su Parlamento, su casa está haciendo hoy en esta Cámara. Así que yo le pido, ministra, ya no solo como portavoz de este grupo, como ciudadano español, le pido que actúe de esa manera a la altura de las circunstancias de lo que esperan seguramente la inmensa mayoría de españoles, independientemente de color político o del partido al que voten. Dignidad, justicia y reparar el daño. Finalmente, en eso le digo, ministra, que con palabras, en este caso no solo con hechos, también se demuestran cómo quiere actuar cada grupo. Y si usted acomete eso, esa petición de perdón que es sano, como le decía antes, y bueno, y si el presidente del Gobierno tiene a bien no escaparse de este tipo de debates, sino ser el presidente de Gobierno, creo que todos lo agradeceremos. A mí me gustaría haber visto a mi presidente, porque es el presidente... Señor Rivera, debe ir concluyendo. Cabo, presidente, 30 segundos. Me gustaría haber visto a mi presidente de Gobierno asumiendo en primera instancia ese informe del Consejo de Estado, no solo usted y 9 días después negando que el señor Trillo se fuera o diciendo que se iba porque acababa el plazo de la embajada. Se fue tarde y mal, porque nunca tenía que haber llegado a dedo en la embajada de Reino Unido, y encima cuando se va ustedes no lo reconocen. Y encima el presidente de Gobierno pasa palabra cuando le preguntan por este asunto. Bueno, pues agradezco que usted haya venido a esta comparecencia, espero que le traslade esto al presidente de Gobierno y que volvamos a cerrar ese círculo, porque como les digo, a España se la defiende también con dignidad, con humildad y con capacidad para pedir perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. A continuación.